Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por otro día más que el Señor los permite y por la misericordia y la gracia de Dios y es un privilegio otra vez estar juntos aquí los hermanos y llegó el momento pues de alabar y glorificar a Dios con nuestras voces, con las manos, de muchas cosas podemos y es lo pues estamos contentos por la misericordia que Él lo ha salvado y es por su pura gracia que Él lo ha permitido estar aquí y en esta mañana pues les quiero invitar que leamos Salmos 95 y pueden seguirme allí con su vista y lo voy a leer para ustedes. Y dice en el verso 1, dice, venid, aclamemos alegre a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios y grande, Rey grande sobre todos los dioses, porque en sus manos está las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y su mano formaron la tierra seca. Venid y adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo y su prado y ovejas de sus manos. Te voy a invitar a donde estés allí que puedas adorar a Dios y darle gracias a Dios con lo más profundo de tu corazón. Señor, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, que tú los has permitido, Señor, de estar aquí, Señor. Sabemos que tú eres Dios, Señor, tú eres nuestro Hacedor, Padre Santo. Somos tu pueblo, Padre Santo, somos tus ovejas, Padre Santo, porque tú los has salvado, Señor, y es por tu gracia y por tu misericordia, Señor, que los has permitido estar aquí, Señor. Venimos aquí, Señor, reconociendo que solamente tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Queremos alabarte, queremos glorificarte, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Bendito eres, Señor, porque tú fuiste inmolado, Señor, en la cruz por nuestros pecados, Señor, y diste esa vida por nosotros, Señor. Gracias, por eso estamos aquí contentos, Señor, agradecidos por todo lo que tú eres, Señor. Gracias, Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a Dios. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte
mismamente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Sí, Señor. Te adoramos en esta mañana. Decimos tu nombre. Dice el Salvador, es poco tu poder, Hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester, todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Señor, hallado que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Cuando ante el trono esté, completo ante Él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Alaba que el precio pagó sobre la muerte, el venció. Alaba que el precio pagó
manchas del pecar, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, y en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y Él me halló. Dejó su trono y majestad, mis culpas Él llevó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye el perdón, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye el perdón, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye el perdón, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor.
que me salvó. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Qué precioso canto, ¿verdad? Como testimonio, con ese canto el Señor me tocó mi corazón. Y cada vez que lo oigo me conmueve, ¿verdad? Porque mi mamá, me acuerdo que me lo cantaba ahí, en las mañanas me lo cantaba ahí. Y yo rebelde, no quería nada con el Señor. Y cada vez que lo oigo me acuerdo de lo grande que es el Señor, ¿verdad? Lo maravilloso que es el Señor. Este es el momento de las ofrendas, hermano. Dice la Escritura que al ofrendar tenemos que tener en cuenta tres cosas. Que lo tenemos que hacer de corazón, voluntariamente y con gozo, ¿verdad? Y dice la Escritura que el Señor bendice al dador alegre. Hay una promesa, ¿verdad? Cuando nosotros damos, no es nada forzado como enseñan otras personas, de corazón, con gozo y con alegría, ¿verdad? Voy a ir a Malaquías, voy a leer un texto ahí en Malaquías 3:10. Ay, disculpe que se me perdieron mis lentes, los tuve que conseguir con mi esposa. Malaquías 3:10. Dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y hemos sido bendecidos, ¿verdad? Durante esta semana con el trabajo, con el alimento, ya el Señor nos ha bendecido, no nos ha faltado nada. El Señor es fiel, hermanos. Vamos a orar para que el Señor multiplique estas ofrendas. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, por la bendición de poder estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque esa es bendición tuya, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor, de ofrendar, Señor, que tú bendigas al dador alegre, Señor. Que tú bendigas a aquel que lo puede hacer y también el que no lo puede hacer, Señor. Que tú proveas para ellos, Señor, para tu pueblo, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante, Señor, poniendo siempre la mirada en ti, Señor. Que tú multipliques estas ofrendas, Señor, y que tu propósito sea cumplido en ellas, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden pasar a depositar sus ofrendas. Buenos días a todos. Vamos a tomar un tiempo mientras están ofrendando para poder darles unos anuncios. Tomen asiento, pueden descansar un momento. Quiero recordarte que no tenemos clase para los niños en este día, entonces los niños van a tener que ser pacientes. Los niños son parte de la iglesia, los niños no se tienen que sentir excluidos, como que va a hablar el pastor, qué aburrido, esto no es para mí. No, nada, para nada. Cuando tú vas a la Biblia no encuentras ministerio de niños. Dígame alguien en la Biblia dónde está el ministerio de niños en las cartas doctrinales, no se mira, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué no? ¿Por qué no aparece el ministerio de los niños? Porque el ministerio de los niños, ¿quién lo hace? Los padres, ¿sí o no? Deuteronomio capítulo 6, vemos todo eso en la escritura. Entonces los niños
Les pido paciencia, ¿sí? Porque lo que voy a hablar también es para ti, no solo es para tu papá. Y lo acabamos de mirar la semana pasada con nuestro hermano que predicó en inglés, las reglas para la casa, ¿verdad? La mujer, el esposo, los padres. Luego, ¿a quién le habla? A los hijos, ¿verdad? Y luego a los esclavos, porque era parte de la sociedad de aquel tiempo, y también a los amos. Entonces tenemos también clase a las 12. Puedes traer si quieres. Voy a tratar de terminar rápido para que quieres agarrar algo para comer y traértelo, pero la idea es que estemos de aquí de 12 a 1 para la clase y estamos hablando del libro Paz en la Familia. También vamos a celebrar la Santa Cena. Vas a darte cuenta que tenemos varias estaciones allá atrás. Hay una estación en la mesa y otra estación en la mesa donde está la ofrenda para que tú puedas agarrar la copita. Es una copita que viene sellada. Tienes que prepararte con tiempo, porque si la tratas de abrir, hay veces como que no encuentras cuál tapita es para la porción de la galleta y cuál tapita para el jugo. ¿Ok? Entonces prepárate, por favor, con tu copita. Ahí está en la parte de atrás. Tú ya puedes pasar nada más ahí y tomarla. También te pido, o te quiero recordar, ¿verdad? Que tenemos cosas allá a mano derecha mía, en la parte de atrás, tenemos unas cajas de algunas cosas que nuestra hermana Betsy trajo para todo aquel que quiera llevar para compartir con algún vecino que tenga necesidad. Es alguna despensa, me imagino que es fruta y también algunas verduras. Puedes llevarte una caja si tú gustas, tanto para ti como para compartir, ¿verdad? A mí me gusta llevármelas porque es una excelente oportunidad para llevársela a mi vecino y hablarle de lo que Cristo ha hecho en la cruz por un pecador como él. ¿Y cómo lo hago? Le demuestro un amor a través de que yo me acerco y estoy dispuesto a ir a hacer algo por mi vecino. No solamente hay cajas, pero también en el refrigerador grande tenemos leche también. Entonces, por favor, pues no es justo que nada más se quede ahí eso y se echa a perder, ¿verdad? Hay que tratar de hacer algo con eso. Entonces te pido que por favor te animes a llevarte algo y lo puedas compartir con alguien. No necesitas esperarte a que yo vaya. El refrigerador, el más grandote, el más ancho que está en la cocina, es el que tú vas a tomar, pero es el que tú vas a ir a abrir y ahí vas a ver toda la leche que hay, ¿verdad? Siéntete en libertad de poderlo hacer. Y ahora quisiera que pasemos a la predicación de la palabra de Dios. Anímate, hoy terminamos Colosenses. Podíamos tardarnos más, pero no quiero alargarme mucho, no porque no importe, creo que es importante ir verso por verso. Pero también el que vaya exactamente a una velocidad más lenta no necesariamente hace que nosotros le pongamos más esfuerzo, ¿verdad? Yo quiero animarte a que tú sigas meditando y aprendiendo la carta a los Colosenses. ¿Y cuál es el propósito? ¿Sí? El Señor Jesucristo murió en una cruz y dio su vida por nosotros, pero todo esto lo sabemos por la palabra de Dios, por la predicación de la palabra de Dios. Y Colosenses tiene su propia importancia. Quiero nada más invitarte a que te pongas de pie. Vamos a leer Colosenses capítulo 4, verso 2 al 18, y después te voy a invitar a que oremos. Y vamos a orar, ¿verdad?, utilizando la palabra de Dios. Colosenses capítulo 4, verso 2 al verso 18. Dice de esta manera, verso 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. En cuanto a todos mis asuntos os informará Tíquico, nuestro amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte nuestros corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones, y va a vosotros, recíbanle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor nuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis.
Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la Odisea, y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos de escuchar la predicación de tu palabra a través de la carta a los Colosenses. Gracias por lo que hemos estado aprendiendo, que Cristo es supremo, que Él es Dios, que por Él y por medio de Él han sido creadas todas las cosas, Señor, que vemos. No solamente, Señor, lo que podemos ver, pero también principados, autoridades y potestades. También la iglesia ha sido creada por medio de Él, y Él es la cabeza, el que sustenta todo. Hemos aprendido que Él es también, Padre eterno, Dios mismo, Señor, que toda la plenitud de la divinidad habita en Él. Y lo valioso de todo esto es que estamos completos en Él. Tenemos todo lo que necesitamos a través de nuestro Señor Jesucristo, porque podemos estar unidos a Él. Gracias, Señor, por su muerte, por su sepultura y resurrección, que nos da poder a nosotros para poder vivir la vida cristiana, Señor. Queremos exaltarte y darte las gracias por esta palabra que nos pueda ayudar, que nos pueda motivar, que nos pueda convencer, Señor, de pecado, y que nos pueda convencer también de obediencia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar asiento? En esta última sección tenemos en la carta a los Colosenses, de parte del apóstol Pablo, una serie de instrucciones finales. La semana pasada acabamos de escuchar las instrucciones para la casa, ¿verdad? Lo pudimos escuchar en la predicación que habló nuestro hermano Kevin. Le habló a las mujeres, a los maridos, a los hijos, a los siervos, a los amos. Y inmediatamente después de esas secciones que entramos a esta parte que acabamos de leer. Y mira qué importante es, ¿verdad? Ya pasamos a la mayoría de la doctrina en Colosenses. Tienes que recordar, ¿verdad?, la importancia de los Colosenses, porque se enfoca bastante en lo que es la divinidad de Cristo. Y que todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo como hombre. Ese ha sido el énfasis, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que Cristo es Dios, pero es hombre completamente. Y todo lo que Dios es está perfectamente expresado en la persona de Cristo. La pregunta siempre es, ¿y eso a mí para qué me sirve, verdad? Bueno, la idea es que no solamente es conocimiento intelectual en la cabeza. Pablo ha pasado de explicarnos por qué Cristo tenía que ser Dios, por qué tenía que ser Él hombre para poder participar con nosotros y podernos dar vida en Él. Tenía que ser Dios mismo hecho hombre. Y Pablo también ya nos enseñó que estamos completos en Él, estamos tan unidos a Él que nuestra vida está como si estuviera escondida dentro de Cristo. Cristo está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, pero también nosotros es como que si estuviéramos escondidos dentro de la persona de Cristo. Estamos dentro de Él. Hermanos, eso es demasiado profundo. Es demasiado profundo y Pablo quiere ir a tal profundidad con esa imagen para que entendamos lo que eso implica. Entonces, si estamos tan metidos dentro de la persona de Cristo, eso significa que debe de producir algo en nosotros, en nuestra vida hacia el exterior. Dice que tan escondida está nuestra vida dentro de Él, que es como si estuviésemos escondidos con Cristo a la diestra del Padre, teniendo comunión con Dios, bien cerca de con Dios. Y por causa de eso, Él ya nos llevó a explicarnos lo que es la unión con Cristo, ¿verdad? Que es una doctrina muy importante en la Biblia. Si realmente estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, estamos tan unidos a Él, que estamos tan unidos a su muerte y resurrección. Y si estamos tan unidos a su muerte y su resurrección, entonces tenemos poder para decirle al pecado que no. ¿Sí o no? ¿Sí enseña la Biblia eso o no? Entonces no podemos ser de los creyentes que todo el tiempo nos la pasamos justificándonos, ¿no? Diciendo, es que tú sabes, nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Porque estaríamos negando lo que enseña la palabra de Dios, que sí, somos pecadores y seguimos pecando y no somos perfectos y no estamos esperando perfección de nadie. Pero lo que sí estamos esperando es que en nuestro pecado haya un arrepentimiento genuino y siga habiendo un crecimiento hacia la madurez.
Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Te puedes imaginar? O sea, Cristo te está ofreciendo no solamente la vida eterna, pero también te ofrece poder para dejar de pecar. ¿Cuándo has escuchado que alguien ofrezca eso? ¿En cuál comercial de la televisión te ofrecen ese producto? Y te dicen que al 2x1, ¿verdad? Paga una sola vez y te damos 2 veces el producto. Solo paga el shipping. Lo que Jesucristo ofrece al estar unido con Él es que vas a tener poder para dejar de pecar. Qué impresionante es eso, hermanos. Y eso es lo que Pablo nos ha estado hablando en Colosenses. Y ahora se ha pasado a la parte práctica. Entonces, si realmente Cristo está en nosotros, tenemos ese poder para dejar de pecar y también tenemos el poder para continuamente madurar y estar en una nueva vida. Y esto es una parte muy importante, ¿verdad? Porque realmente todo verdadero creyente desea vivir en esa nueva vida. No es que en un día lo va a poder lograr todo en la vida cristiana, pero cada día va creciendo más en cuanto a madurez y carácter. Y lo hemos escuchado en todos estos hermanos. Mira cuántos nombres se mencionan: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Bernabé, Jesús, Demas, Ninfas. Es una lista muy grande. ¿Y sabes cuál es la característica de todos estos hermanos que se mencionan ahí? Fidelidad. A la mayoría de ellos se refiere como siervos, como esclavos, en el ministerio, en el trabajo que hacen para Dios, pero también se refiere a ellos como fieles. Y eso es hacia donde Pablo va. La semana pasada miramos algo muy práctico, ¿verdad? Lo que debe de hacer la mujer, lo que debe de hacer el hombre, lo que debe de hacer los hijos y los demás miembros de la sociedad, hablando desde la casa, pero también el tipo de influencia que se da hacia afuera. Porque debes de recordar que el tipo de influencia que tengas en la casa es el tipo de influencia que se va a tener hacia afuera. Lo poco o mucho que los padres logren influenciar a los hijos va a ser el tipo de individuo que va a ser esa persona, ese hijo, cuando crezca y salga a formar su propio hogar. Y Pablo, déjame decirte algo de Pablo bien interesante. Pablo es un hombre muy firme de carácter, que no se mordía la lengua cuando tenía que enseñar algo claro a la iglesia, en lo cual la iglesia estaba equivocado, pero también era un hombre muy tierno, hermanos. Hermanos, era un hombre muy tierno que animaba a la iglesia. Y en esta mañana yo estoy aquí para animarte, no estoy aquí para que te sientas regañado. A todos siempre nuestro propio pecado nos condena y nos hace sentir mal. Y si te sientes condenado, puede ser por tu pecado. Pero yo estoy aquí para animarte y decirte que Cristo te quiere llevar a la madurez, que nos parezcamos un poco a lo que está sucediendo aquí en Colosenses. Puedo decir que Pablo era un hombre muy tierno porque en el verso 18 de Colosenses capítulo 3, él le habla primero a las mujeres. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos. ¿Por qué no empezó con el marido, verdad? El marido es cabeza del hogar. El marido es el macho de la casa, ¿verdad? Hay que empezar con él. Pablo empieza con la mujer. ¿Nunca te habías preguntado por qué? En Efesios y en Colosenses, Pablo empieza con la mujer. Y yo me puse a pensar, ¿por qué empieza con la mujer? ¿Sabes por qué empieza con la mujer? Creo yo, porque la Biblia no te lo aclara así con palabras exactas. Yo puedo pensar que empieza con la mujer porque en la cultura griega y romana que se vivía en aquel tiempo, a la mujer se le menospreciaba mucho. Y el hombre tenía la autoridad tan alta de una manera muy mala que podía disponer de la mujer y de los hijos como él quisiera. Y lo que Pablo está haciendo aquí es poniendo la estructura de la familia y la sociedad, pero le está dando su buen orden. Y por eso puedo entender que Pablo honra a la mujer poniéndola en primer lugar y dando a entender que el rol de la mujer es muy importante. La influencia que la mujer ejerce sobre la sociedad es muy importante. Y fíjate lo que Pablo le dice, está sujeta a vuestros maridos. A lo mejor la mujer hubiera querido, ¿por qué no le dijo, verdad? Que tu marido se sujete a ti. No hubieras querido, mujer, ¿verdad? Porque a veces uno a veces así quiere, como ser humano, ¿verdad? Como hablando en respecto a la mujer. Y luego se sigue con el marido. Yo creo que Pablo le trató de dar mucho honor aquí a la mujer, para que la mujer entendiera que en Cristo ella es muy importante. Y todos los efectos que la mujer puede proceder. Pero en Colosenses capítulo 2 y verso 2, Pablo se brinca a otras instrucciones ya como más
personales o más con tu propia vida, que tienen que ver con tu disciplina. Entonces, para poder hablar de todas estas instrucciones, te quiero hablar de una iglesia que aprovecha bien el tiempo. Una iglesia que ha entendido la unión que tiene con Cristo es una iglesia que entiende que el tiempo lo debe de aprovechar bien. Como iglesia, ¿verdad? Porque somos el cuerpo de Cristo. Pablo ya nos habló acerca de que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo como su iglesia. Entonces la iglesia debe de aprovechar bien el tiempo. Quiero leerte un comentario de un señor que se llama Paul Jiménez Rabanelli. Él tiene un artículo ahí en el internet y él dice: podemos pasar varios días sin comer, beber o dormir, pero no sin respirar. La respiración relaja, proporciona vitalidad, energía y desintoxica el organismo. ¿Por qué me llamó la atención este comentario acerca del respirar? Porque no sé si te ha pasado a ti, a mí muchas veces me ha pasado. Nosotros por pura naturaleza sabemos que el respirar es importante, ¿sí o no? No es como que te puedes detener para dejar de respirar. No es como que nos sentamos, ¿verdad? Cuando vamos a salir a nuestro trabajo o a nuestras diarias responsabilidades, nos sentamos y decimos: voy a anotar una nota aquí para que no se me olvide respirar. ¿Verdad que no se te olvida respirar? Automáticamente, aunque a veces no estás concentrado en tu respiración y hay veces respiras más lento de lo que debieras dependiendo qué actividad estás haciendo, no es como que todo el tiempo estás concentrado, ¿verdad?, en cada respiro que haces. A mí me ha pasado que a veces estoy tan ocupado, concentrado en algo que estoy haciendo algunos minutos, que como que me hace falta la respiración y comienzo a respirar, ¿verdad? Porque mi mente ya se conecta con la falta de la constante respiración. Y hay veces, ¿qué es lo que sucede? Que también hay veces así es la vida espiritual. Estamos tan ocupados con lo que hacemos que se nos olvida la importancia de la oración. Y Pablo va hacia la oración, observa esto. Verso 2 y 3. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Entonces hay un mandato a que perseveremos en la oración. Nosotros como creyentes sabemos que la oración es importante. Es más, hermanos, hay muchas personas que no son creyentes porque no creen en la palabra de Dios, o dicen serlo, pero realmente creen en otras cosas que no es la palabra de Dios, y aún ellos te mencionan que ellos también oran. El tipo de oraciones que comúnmente te mencionan es que se levantan y le dan gracias a Dios por lo que tienen, por el trabajo, por la familia, por los hijos. Pero déjame decir, de ahí no pasan. Y hay veces nosotros como creyentes nuestra oración tiende a ser una oración muy repetitiva. No sé si te has puesto a pensar en eso, ¿verdad? Muy repetitiva, siempre oramos por lo mismo. Y pareciera ser que es muy fácil desanimarse en la vida de oración. Y entonces la pregunta aquí sería, bueno, ¿cómo le hacemos para perseverar en la oración sabiendo que la oración es muy vital para la vida espiritual como lo es el aire para la vida física? Veamos algunos ejemplos, te voy a llevar por la palabra de Dios, y si vas al capítulo 1 de Colosenses, vamos a leer estos versos. Colosenses capítulo 1 y verso 3, Pablo da gracias a Dios por la iglesia en Colosas, por su amor, por su fe y por su esperanza. ¿Qué constantemente hacía Pablo cuando oraba? Se dirigía al Padre y le daba gracias. No voy a entrar al tema teológico de, bueno, aquí nos dirigimos al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Bueno, bíblicamente rápido sería al Padre. ¿Te puedes imaginar a Jesús en el Nuevo Testamento dirigiéndose a él mismo? ¿Verdad? ¿A quién se dirigió Jesús? Al Padre, ¿verdad? Y luego dice la Biblia que nos dirigimos en el nombre de Jesús. Y muchos piensan que es como una fórmula, que si mencionas el nombre de Jesús vas a tener un acceso místico, espiritual, y Dios te va a escuchar solo porque mencionaste a Jesús. No, no se refiere a eso. Cuando dicen el nombre de Jesús se refiere a que por causa de lo que Jesús ha hecho, tenemos autoridad para acercarnos al Padre. Y el Padre nos ve en su Hijo y nos ve como si fuéramos la vida perfecta de su Hijo en nosotros. Y por eso con toda autoridad nos podemos acercar al Padre. Y Él nos mira como una persona que nunca hemos pecado y también nos mira como una persona que siempre hemos obedecido. Pero hay veces, te lo recuerdo, porque se nos olvida. Entonces no hay ninguna condenación para acercarnos a Dios. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Pablo ora
O más bien le pide a la iglesia de los colosenses que oren por él y por sus colaboradores que predican el evangelio. Pero también, ¿verdad?, le ruega por ellos, por los colosenses, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿No? ¿Cuántas veces has orado que tu iglesia a la que tú asistes sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios? Yo me comencé a preguntar, ¿cuántas veces yo he orado eso? Y dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a comenzar a vivir mi Biblia, voy a orar con los ojos abiertos y voy a comenzar a orar lo que está ahí en la Biblia. Y me di cuenta que muchas veces la iglesia no tiene palabras para orar y perseverar porque no usa la Biblia para orar. Hay veces usa unas oraciones que nada más está enfocado en sí mismo. Bendíceme a mí, bendice a mi papá, a mi abuelito, a mi abuelita, a mi primo, a mi perro, a mi hámster. Y ahí se queda. Hermanos, va a ser difícil que logremos vivir en la voluntad de Dios si nuestra oración solo es ahí y no da para más. Vamos a ver qué más oraban ellos. Colosenses 2:2. Dice Pablo que la oración de ellos era para que la iglesia fuera alentada, unida en amor, para alcanzar todas las riquezas de un verdadero conocimiento. Ve la insistencia otra vez en ese tópico, ¿verdad? Para que la iglesia alcance lo que es un verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. No está enfatizando el conocimiento intelectual, está enfatizando el practicar la voluntad de Dios, pero para poderla practicar, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Colosenses capítulo 4 y verso 2 ya lo leímos, Colosenses capítulo 4, verso 2 ya lo leímos, y es donde dice, ¿verdad? Lo que acabamos de introducir, que debemos de perseverar en la oración y lo debemos de hacer con acción de gracias, ¿verdad? Colosenses capítulo 4, verso 12, Epafras se esfuerza intensamente con firmeza, pero se esfuerza intensamente para que la iglesia sea firme, perfecta y segura en la voluntad de Dios. Como iglesia, ¿en qué cosas podemos perseverar en la oración? Bueno, en que la iglesia conozca y entienda la voluntad de Dios. Pero que no solamente sea una iglesia que se sabe el conocimiento, sino que está interesado o está enternecido por lo que está aprendiendo y es movido a querer conocer más la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías tú cuando viene alguien a pedirte un consejo que quiere conocer la voluntad de Dios en alguna área y tú le aconsejas porque has practicado versículos bíblicos en esa área de tu vida y se va y no hace nada con lo que le dijiste? ¿Cómo te sentirías? ¿Contento? ¿O te sentirías triste por la persona? Ahora, ¿cómo te sentirías con una persona que constantemente que tú le hablas de algún tema de la Biblia, lo miras que rápido se va y rápido quiere practicar lo que acaba de aprender? ¿Cómo te sentirías? ¿Verdad que te sentirías contento? Porque tú dices, esa persona algo quiere, ¿verdad? Lo veo ansioso. Entonces nosotros como iglesia deberíamos de orar por nosotros mismos para que seamos ese tipo de persona, como la segunda persona. Que venimos a escuchar aquí la palabra de Dios, pero venimos como con ansias, ¿verdad? Tuvimos alguna dificultad en la semana o dimos mal testimonio en algo, pecamos en algo y venimos para querer encontrar respuestas. ¿Qué puedo hacer? Ya estoy cansado de que no soy constante para orar. O ya estoy cansado, ¿verdad?, de no perseverar en mi vida espiritual. Observa lo que Pablo también oraba. Él oraba también por una puerta abierta. Nota que Pablo está en la cárcel. ¿Por qué no oró para que la puerta de la cárcel se abriera? Como le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad?, en una ocasión en el libro de los Hechos. Ora para que una puerta se abra para la predicación de la palabra, para que el misterio de Cristo se dé a conocer. Fíjate, date cuenta de qué cosas estamos incluyendo en la oración, ¿verdad? El conocimiento de su voluntad para vivir una vida que le agrada a Dios. También para que cuando predique el evangelio, lo que está escondido para la gente y que no comprenden quién es Cristo se les sea revelado. Es muy importante la vida de oración en la carta a los Colosenses, pero enfatizando la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Dice el verso 4, para manifestarlo como debo de hacerlo. Pablo está preocupado para que cuando prediquemos la palabra de Dios no solamente sean palabras, pero que seamos personas capaces, prudentes, sabias, de poder hablar como conviene el evangelio. No cambiando el mensaje,
pero tampoco haciendo del mensaje como si solo fuera una fórmula, como una varita mágica, ¿verdad? Voy a pronunciar exactamente el evangelio como es y eso me va a garantizar el resultado. Si lo has practicado, te has dado cuenta que no es así, ¿verdad? Y hay veces cuánto cuesta. Tuve la oportunidad de ir al parque y me llevé a uno de mis hijos porque le dije, ven, me animas si vienes conmigo. Y dijo, ok, y me agarré mis folletos y me fui a evangelizar al parque. Y pues fui a un parque donde regularmente sé que hay personas, pero era en inglés y yo, híjole, sentía como que de los nervios, ¿verdad? Sentía que sudaba, sentía mi garganta que se me trababa. Pero te voy a decir qué fue lo que me animó a ir a hacerlo, porque me animé primero porque conozco el evangelio. Segundo, porque conocer el evangelio me movió a querer hacer algo con el evangelio. Y tercero, yo sé que predicar el evangelio a veces no es fácil, porque hablar de la verdad a veces incomoda. Y uno siempre se adelanta, ¿verdad? Híjole, me van a rechazar, mejor no hablo. Uno debe de ser muy sabio con la gente, pero también uno les debe de hablar la verdad, hablarles la verdad. Quiero leerte una porción de la Escritura, si me acompañas, y puedes ir a Romanos capítulo 3, verso 19 al 24. Hay una explicación de lo que es el evangelio. Es como un resumen de lo que es el evangelio, y quiero que lo leamos para que veas algunos de los elementos que están ahí. ¿Por qué sí importa cómo compartimos el evangelio y qué es lo que le enseñamos a la gente que nos escucha? Hay veces somos tan respetuosos, tan amigables, tan buenas personas que nos da temor hablar la verdad. Y hermano, yo te animo que no pierdas el respeto, pero no te avergüences del evangelio. ¿Cómo nos vamos a avergonzar del evangelio si es lo único que tiene poder para que las personas sean salvas? ¿No dijo eso Pablo en Romanos 1? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder. Pablo no dijo porque mi buen comportamiento y mi buen testimonio es poder para salvación. ¿Dijo eso Pablo? No. Nos dio la responsabilidad de vivir de cierta manera por lo que sabemos y por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero él dijo que el poder de Dios estaba en hablar el evangelio y en compartir el evangelio. Y si ya están ahí, vamos a leer. Les dije Romanos capítulo 3, verso 19 al 24. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿De qué está hablando Pablo? De la ley, ¿verdad? Toda la gente piensa que está bien con Dios. Créeme, todos piensan que están bien con Dios, pero cuando les hablas de la ley, llega un momento que se llegan a ofender. Me tocó predicarle a un hombre que estaba con su esposa, cultura americana, solamente hablaban el idioma inglés. Le comencé a hablar de los mandamientos y él se comenzó a justificar en todos los mandamientos. Al grado de que tuve que decirle, tú me estás diciendo que una persona que roba un banco es un ratero, pero una persona que aquí en el parque agarrara algo que no es de él, no es un ratero. Y me dijo, sí. Así fue su cinismo. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Porque llega un extraño y él va a pensar, pues a mí qué me debe. Yo entiendo, eso es normal, es natural. Que tú no te quieras abrir con cualquier persona y menos si no la conoces. Pero déjame decirte que cuando seguí el siguiente mandamiento, y yo creo que no sé si por vergüenza de su esposa o lo que estaba pasando ahí, me seguí el mandamiento de la codicia de la mujer. Y le expliqué lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. Llegó un momento que se enojó y me dijo, ¿a dónde vas con todo esto? Se enojó, hermanos. Y yo dije, ay, sentí como que tragué saliva, ¿verdad? Pero cuando él dijo, ¿a dónde vas con todo esto? Entonces le pude explicar a dónde iba con eso. Y le pude decir, ¿sabes? Todos somos pecadores y merecemos la ira de Dios. Y tú piensas que eres una persona muy perfecta, pero has pecado y mereces ser castigado por Dios. ¿Y sabes lo que él hizo para que no tengas que ir al infierno? Y le terminé de explicar, la muerte del Señor en una cruz. Entonces, yo no te puedo decir que siempre compartir el evangelio es fácil. Pero la oración de Pablo, ¿verdad? Y la oración de sus colaboradores es que una puerta para la palabra sea abierta. ¿Tú por qué oras? ¿Por qué estamos orando por iglesia? Yo te diría, deberíamos de orar más por esto. Y deberíamos de manifestar más el evangelio como debiera de ser. Entonces, no solamente Él nos anima a que perseveremos en oración, también nos anima a que andemos sabiamente para con los de afuera.
Debemos perseverar en oración, pero mira el verso 5 en adelante. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y añade que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona, ¿verdad? Hablando todavía de lo que es compartir la palabra de Dios, o una puerta abierta para la palabra. Entonces, el andar sabiamente para con los de afuera incluye la idea, hermanos, de aprovechar bien el tiempo. Yo quiero que rápido pienses en cómo utilizas tu tiempo de la semana. Si tuvieras que hacer, no sé si has visto los cómics, que siempre los cómics, que cuando los personajes están hablando hacen como un circulito aquí, que apunta hacia su cabeza, y específicamente cada personaje tiene su propio circulito, el que habla, el que contesta. Si tú tuvieras que hacer una imagen en tu cabeza ahorita en este momento de cómo tú aprovechas el tiempo o cómo usas el tiempo toda la semana y cuánta oración hay en ese tiempo, cuánta oración hay por dar a conocer la palabra de Dios, cuánto en ese tiempo que utilizas en la semana o que tú has utilizado esta semana tiene que ver con tu mujer, sujetarte a tu marido, con el marido amar a su mujer, con los padres instruir a los hijos, con que los hijos entiendan que deben de ser obedientes, con que los padres entiendan que no deben de mejorar y no exasperar a sus hijos. Pablo está añadiendo todo esto como parte de aprovechar bien el tiempo. Porque si nosotros no somos personas que practicamos lo que estamos aprendiendo, difícilmente vamos a ser personas o creyentes que queramos aprender conceptos más difíciles de la Biblia. ¿Para qué nos van a servir los conceptos difíciles? ¿Sabes para qué nos van a servir? Solo para que seamos un poquito más orgullosos de que sabemos el Evangelio de una mejor manera, más pura o más clara. Pero aquí la idea es que qué motivante es saber más, porque nos ayuda a practicar más, ¿verdad? El aprovechar bien el tiempo también tiene que ver con la manera como hablamos, cómo nos dirigimos a las personas, ¿verdad? Cómo nos conocen las personas, qué es lo que hacemos. Y Pablo dice que sea con gracia y sazonada con sal. Algo que es con gracia habla de algo bueno, de algo que es para edificar a la persona que te va a escuchar. Pero también él dice que sea sazonada con sal. Nosotros sabemos que cuando nosotros tomamos sal, no sé si ustedes lo han practicado, pero cuando la gente quiere hacer la cecina, que es el bistec, ¿verdad? Que es fileteado, lo quieren preparar de una manera especial. Yo me acuerdo cuando mi mamá lo hacía en la azotea. ¿Saben lo que es una azotea? Bueno, ella colgaba la carne, ¿verdad? La salaba y luego la colgaba ahí para que la carne, ¿verdad?, comenzara a entrar en un proceso de preservación, si se le puede decir así. El agua se comenzaba a evaporar, se iba completamente de la carne, y aquella carne puede ser preservada si está saturada de sal por mucho tiempo. A mí me gusta mucho esa carne que viene en los tubitos, en los rollitos. Y es una carne que viene saturada con sal y obviamente con otras cosas, ¿verdad? Yo creo químicos también. Pero la idea es que esa carne puede ser preservada porque está saturada, ¿verdad?, con mucha sal. Y Pablo nos enseña que nuestras conversaciones deben de ser conversaciones que preservan las cosas, que le dan sabor, ¿verdad? Pero sobre todo que hacen que el ambiente sea preservado. Cuando viene una persona y te dice algo malo de alguien más en tu trabajo y tú caes en su juego, ¿sabes qué es lo que pasa? Que te pones en el mismo ambiente de la persona. Pero si tienes una persona que le responde de una manera sabia con la Biblia, él de vergüenza mejor se calla y ya no te vuelve a decir nada. Porque somos llamados a poder, ¿verdad?, sazonar con el tipo de conversaciones en las cuales nosotros entramos. Alguien me dijo esta semana acerca de una persona, pero mira, él se porta bien mal. Y yo lo que le contesté es, ¿sabes qué? Pero tú realmente no lo has conocido porque ha cambiado mucho. ¿Y saben qué me dijo después de eso? Nada, mejor se quedó callado. Porque él se quería concentrar en lo malo. ¿Pero por qué se quería concentrar en lo malo? Porque es una manera de siempre justificarnos, ¿verdad? Esa persona se le hace fácil ver el pecado del otro, pero no está viendo el de él. Y su pecado en ese momento era hablar mal de la gente. Y así hay muchas personas que nomás les gusta hablar mal de la gente y hablar mal de la gente. Y lo único que ellos hacen es echar a perder el ambiente donde están.
Y no sé si te ha pasado, pero así es en muchos trabajos, ¿no? Los que más mal hablan son los que más empeoran la situación en el trabajo, los más chismosos. Y Pablo está, ¿verdad?, diciendo no deberíamos de ser así. De ahí pasamos a la última sección que va desde el verso 7 al verso 18. Es una tercera sección donde uno se podría preguntar, ay, como que esto está como que un poquito aburrido, ¿verdad? Tanto nombre y tantas personas aquí, ¿para qué nos sirve esto? ¿Son saludos, son despedidas, son últimas palabras de Pablo porque ya va a cerrar esta carta? ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque nos da una idea, hermanos, de cómo era la iglesia en aquel tiempo. Nos da una idea de las relaciones que habían entre ellos. No solamente perseveraban en la oración para la predicación del evangelio, no solamente vivían sabiamente para con los de afuera, los que no están en Cristo, pero también nos enseñan ellos cómo era su compañerismo entre ellos. Veamos. Vayamos al verso 7. En cuanto a todos mis asuntos os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Pablo no gastó el tiempo de la carta en hablarles de cómo estaba y lo que estaba pasando exactamente. Él lo podía haber hecho, pero no gastó el tiempo en eso. Gastó el tiempo en enseñarles en contra del engaño que estaban recibiendo. Y les dice, no se preocupen, en cuanto a todo lo que está pasando por acá, Tíquico se los va a hacer saber. Tíquico, juntamente con Onésimo, en el verso 9, son los enviados. Son los que están dispuestos a sacrificar. Yo te preguntaría aquí, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a sacrificar? Dejaban esposa, familia, se quedaban en alguna parte si la tenían, o a lo mejor no la tuvieron para seguir haciendo más sacrificio, no sé. Pero son hombres que son enviados y son hombres que son reconocidos como fiel y como siervos que trabajan juntamente con Pablo. Fíjate lo que dicen de Onésimo. Onésimo era un esclavo que había escapado de su amo. Eso lo sabes en la carta a Filemón. Él había escapado, pero parece que en algún momento se convirtió a Cristo por la predicación de Pablo. Entonces, un esclavo que se le había escapado a su amo, un rebelde en aquella sociedad, era castigado de una manera severa. Pero parece que Onésimo se convierte y Onésimo, ¿verdad?, comienza a ser testimonio fiel del evangelio. Y ahora Onésimo va de regreso a su amo, que radica en Colosas, que es Filemón. Y juntamente con Tíquico los dos van regresando y son los que van a informar exactamente de lo que pasa. Mira después el verso 10, entran otro grupo de hombres, Aristarco, Marcos y Jesús. Fíjate lo que dice de Aristarco, Pablo. Aristarco, mi compañero de prisión. Parece que lo acompañaba Pablo a muchas partes al grado de que en esta situación parece que está prisionero juntamente con Pablo. Hermanos, este hermano, no sé, es difícil de tratar de describir todo de él porque conocemos poco de él, pero este Aristarco, un hombre que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Y cuando me refiero a todo es por la causa de predicar el evangelio. Dice después también Marcos. No sé si recuerdas en la Biblia, pero Marcos tuvo un pleito, ¿verdad? Bueno, no fue Marcos. Bernabé tuvo un pleito con Pablo. Fue un pleito entre dos creyentes y que podemos decir eran maduros. Y el pleito fue por causa de Marcos. Porque uno de ellos quería que fuera Marcos y el otro no quería, porque como que a la hora de la hora, como decimos los mexicanos o los latinos, se rajaba. ¿Sí? Así era Marcos. A la hora de la hora se rajaba, se echaba para atrás. Y Pablo, fíjate cómo era el carácter de Pablo. Esto no nos va a servir para el ministerio. Ay, qué exigente Pablo. Pero no, él está siendo de alguna manera sensato, ¿verdad? Él sabía el riesgo que se corría al llevar la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice Pablo, recíbanlo, dice, les dio instrucciones a los creyentes en Colosas para que lo reciban bien. Porque me imagino que muchos de ellos sabían que había sido una persona que se había echado para atrás, pero vemos más adelante un cambio en Marcos, que después comienza a ser comprometido con el evangelio. Después de ahí se brinca a Jesús, verso 11. Y también Jesús, llamado justo, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión. Entonces pone a estos tres, Aristarco, Marcos y Jesús, como los únicos tres judíos que lo acompañan en ese momento. No quise que eran los únicos judíos creyentes, sino como los únicos judíos creyentes
que juntamente con él estaban dispuestos a llevar el evangelio a los gentiles. Eso es profundo, hermanos. Sería como decir que alguien, recuerdo a un pastor americano, él que decía que no quería nada con los mexicanos. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible eso si es un pastor? Sí, hermanos, pero hay veces, muchas veces de nosotros no queremos nada que ver con cierto tipo de personas y a veces no lo decimos, ¿no? Hay veces nosotros no queremos nada que ver con un americano, porque luego decimos, bueno, aquí tengo hermanos americanos, y ellos no saludan, yo tampoco. Hay veces tomamos ese tipo de actitudes y hay veces juzgamos a las personas por su apariencia, por sus palabras, por su idioma, y hay veces buscamos cualquier excusa para no tener ningún tipo de relación con una persona que no habla a veces el mismo idioma que nosotros. Pero estos hombres estuvieron dispuestos, siendo judíos, y hermano, el judío que era muy celoso de sus costumbres, si se sentaba a la mesa con un gentil, mejor se levantaba y se iba, no comía con un gentil. Entonces vemos a hombres judíos dispuestos a derribar sus argumentos para predicar el evangelio a los que no eran como ellos. Después se brinca a Epafras, verso 12. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor nuestro en sus oraciones. Un hombre que se le veía que oraba mucho. ¿Quién da testimonio de esto? Pablo. Y observa qué es lo que oraba. Oraba por firmeza, por perfección y por estar completamente seguro en toda la voluntad de Dios. El estar firme es estar en pie. Una persona que ha creído y se mantiene en pie en lo que ha creído de Cristo. Una persona perfecta es una persona que está progresando hacia la madurez, que se ve que está madurando, se ve que está entendiendo. Ay, hermano, cuánto me gozo yo cuando veo a hermanos como ustedes orando y usando la palabra de Dios. Si vieras cuánto me gozo. Me dan ganas de orar a mí también, como que siento algo en el estómago y en mi pecho. Porque digo, esta persona está aprendiendo a orar usando la palabra de Dios. ¿Quieres saber cuando una persona conoce la palabra de Dios? Si la utiliza cuando ora. Si la puede traer a su mente y a su corazón para dirigirse a Dios y pedirle a Dios conforme a su propia voluntad de Dios. Y también habla de estar completo. Y alguien que está completo es alguien que está convencido. Convencido, ¿verdad?, de lo que ha aprendido de Cristo. Podemos decir que Epafras era una persona que era un evangelista, un misionero, alguien que se preocupaba mucho, más que solamente por su propia iglesia. Estaba alcanzando otras regiones. Verso 13, porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Se cree que él fue el que llevó el evangelio a estas otras dos ciudades, no solo a Colosas, pero también a la Odisea y a Hierápolis. Entonces me imagino que se mantenía bastante ocupado. Después se pasa a Lucas. Yo digo, ¿para qué pone estos nombres de estos hermanos, verdad? Bueno, porque están ahí, ¿te das cuenta? Lucas a lo mejor no está encarcelado con Pablo, pero está ahí. Y fíjate cómo se refiere a Lucas, el médico amado. Es el único creyente al cual se refiere hablando de su profesión. La pregunta sería, ¿por qué? Bueno, porque este hermano con la profesión que tenía, la usaba para provecho, ¿verdad?, de otros que estaban alrededor de él. Imagínate a Pablo estando en la cárcel sin alguna atención médica, alguna enfermedad. Y este Lucas, ¿verdad?, estando capacitado en ese conocimiento, asistiéndolo tal vez, o asistiendo a otras personas ahí en la cárcel. No son como las cárceles de ahora, ¿verdad?, que mucha gente hasta quiere ir porque le va mejor en la cárcel que afuera. ¿Verdad? ¿Y qué tipo de promover, ¿verdad?, la justicia? Así es en algunas partes, creo, de Holanda y de algunos lugares. Cárceles tan bonitas, hermano, que está mucho más bonita que la casa de uno. O del lugar que uno vive. Que por eso muchos en el invierno mejor quieren estar en la cárcel porque ahí les va re bien. Pero en este caso era algo totalmente diferente. Después aparece Demas. ¿Qué podemos aprender de Demas? Aquí aparece Demas saludando a la iglesia de Colosas, pero si tú lees en otras partes de la escritura, como en 2 de Timoteo 4:10, fíjate lo que se dice de Demas. Pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. No sabemos con seguridad, ¿verdad?, si Demas no era creyente o no, no lo sabemos. Lo que sí te puedo decir es que este pasaje, hablando de Demas, nos enseña
que hay veces no podemos cantar victoria con todos los hermanos o con todos los que se dicen ser hermanos. Porque en el caso de Demas, el comentario de Pablo es que se fue por amor al mundo. Como que si se hubiera ido abandonado el trabajo de la obra y se fue a preocuparse por sus propios intereses. Pero no sé si solamente sus propios intereses o va más allá, que completamente a lo mejor abandonó la fe. Y así llega a pasar a veces en la iglesia, personas de 10 años, de 15 años, y que de repente ya no quieren saber nada de Cristo. Ay, ¿qué le pasó a este? ¿Qué mosca le picó, verdad? O qué avispa, porque las moscas no pican, perdón. ¿Qué avispa le picó? Entonces podemos ver que el conocimiento de Dios, hermanos, no es solo intelectual, no solo es cuánto sabes, sino qué tanto mueve tus entrañas, ¿verdad? ¿Qué tanto mueve tus entrañas? Y también vemos a Ninfas, que muy posiblemente en el verso 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Todos concuerdan que aquí Ninfas muy posiblemente es mujer. Y volvemos a lo mismo. Hermanas, ¿qué debe de hacer una mujer que no puede ser pastora? Porque la Biblia lo prohíbe bíblicamente y claramente. La mujer que no es pastora puede hacer exactamente todo lo que un hombre hace que no es pastor. Que son muchas cosas. ¿Sí o no? Entonces muchas veces pasa que en la sociedad en la que vivimos, aún en el cristianismo, se cataloga de machismo cuando en una iglesia se dice que una mujer no puede ser pastora. Y el argumento está claro en la Biblia, Pablo lo enseña en 2 Timoteo, es claro. Nosotros no podemos agarrar ese argumento que Pablo utiliza en Génesis y dejar todo lo demás, y tampoco al revés. No podemos agarrar todo lo demás y dejar ese argumento, porque entonces nos convertiríamos en personas que tomamos ciertas cosas que nos gustan y otras cosas no. Pero la idea primordial aquí, ¿cuál es? Bueno, que hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer: orar, sujetarme, amar, ser obediente, no exasperar, obedecer continuamente a los padres, ¿verdad? Sujetarme a mis empleadores. Si yo le debo algo a mi empleador porque me está pagando, trabajar con honor y de la mejor manera posible, hermanos. Todos nosotros debemos ese comportamiento porque amamos a Dios y por lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces Ninfas es una mujer que presta el servicio de su casa para que ahí se reúna la iglesia de los laodicenses. Hermano, ¿sabes tú el trabajo que es recibir a la iglesia en tu casa? ¿Sabes lo que es o no? ¿Sí? A veces llegan, ¿verdad? Se hace un cochinero y a veces todos se van. Y a veces el que está en la casa y algunos más fieles se quedan a limpiar. ¿Sí o no? Pero no es como que todos, ay, vamos a limpiar, vamos. Y todos se motivan. Regularmente son los más fieles los que quieren limpiar, los que son más conscientes, ¿verdad? Pero aquí tenemos a una mujer tan sacrificada a cargar con este paquete tan difícil, ¿verdad? La iglesia en aquel tiempo se daba en los hogares y no estaba dividida la iglesia por denominaciones. La iglesia en Colosas podía haber tenido un solo hogar o varios hogares en la misma ciudad, pero eran la misma iglesia. Y termina, ¿verdad?, con algunas instrucciones o saludos finales, versos 16 al 18. Cuando esta carta sea leída entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene también de la Odisea. La otra carta posiblemente es la carta a los Efesios. Él quería que la carta a los Efesios se leyera en los Colosenses y que la carta de los Colosenses se leyera a los Efesios. Y luego dice, decida Arquipo, cuida del ministerio que ha recibido del Señor para que lo cumplas. Hay algunos de nosotros que hemos recibido algo del Señor y tenemos la responsabilidad de cumplir, ¿verdad? Cuando Dios nos ha dado algo para el ministerio, para que nosotros lo cumplamos, y más cuando se refiere a la enseñanza. Y Pablo dice, yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano, acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Bueno, ¿qué podemos aprender de la carta a los colosenses? ¿Cuál sería la conclusión que yo quisiera que tú te quedaras, que tú te llevaras? Porque si has aprendido a lo largo de estas semanas o meses lo que hemos enseñado en la carta a los colosenses, mi deseo ha sido que se quede una imagen en tu alma de qué es la carta a los colosenses. Para que cuando se presente el error a tu vida, tú sepas defender tu fe, tú sepas
contestar de la manera apropiada y sabia. Yo te podría decir de una manera de resumen que Pablo quiere que la iglesia sea una iglesia que tiene fe en Cristo Jesús, que tiene amor los unos por los otros y que constantemente tienen esperanza en lo que les espera en el cielo. Pero también yo diría que les enseña la importancia de la oración para poder conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría. Y esta sabiduría se encuentra solo en Cristo. En ningún otro hombre, en ningún otro mediador, solo en Cristo, solo en Él. Y tú estás unido a Él, tan unido estás a Él, que Él está metido dentro de ti y tú estás metido dentro de Él y estás a la diestra del Padre con Cristo. Visto como una persona santa, justificada. Pero en la vida práctica también eres una persona, ¿verdad?, que ha muerto y ha resucitado con Cristo. Continuamente haces morir tu pecado y continuamente practicas lo nuevo que estás aprendiendo, como las reglas del hogar, las reglas de la sociedad que Pablo nos habló, y también como la vida espiritual personal, tu disciplina espiritual, ¿verdad? La oración, el vivir sabiamente, el tener compañerismo con la iglesia y estimularnos los unos a los otros a que desempeñemos la parte que nos toca como cuerpo de Cristo. Y creo que la iglesia finalmente, ¿verdad?, muestra a la sociedad cómo es esta nueva vida realmente en Cristo y se manifiesta con fidelidad, ¿verdad?, de parte de sus miembros. No son perfectos, pero son fieles. Y en su fidelidad, ¿verdad?, van creciendo, ¿verdad?, conforme al carácter de Cristo. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Quiero que tomemos un tiempo para celebrar la Santa Cena. Si puedes ir preparando tu copa, quiero que lo hagas, por favor. Yo voy a leer una parte de la escritura, no te voy a pedir que tú estés ahí, pero lo voy a leer yo para ti. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando celebramos esta ordenanza? Porque es una ordenanza, ¿sabes? Tanto el bautismo como la Santa Cena son ordenanzas dentro de la liturgia. Obviamente, hermanos, esta ordenanza es fácil de practicar, porque es liturgia, es algo que se da en el servicio del culto, ¿verdad? Ojalá el soportar a tu hermano fuera tan fácil como celebrar la Santa Cena, pero también somos ordenados a soportarnos y amarnos unos a los otros, ¿verdad? ¿Verdad o falsedad? ¿Verdad? Pero esto que es liturgia, que es la Santa Cena, ¿qué es lo que hacemos? Lo que nosotros hacemos cuando la celebramos es recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es recordar la razón por la cual Él fue castigado en esa cruz por causa de tus pecados. Y si Él fue castigado en esa cruz por causa de tus pecados, ¿por qué seguir viviendo como vivimos? Entonces somos llamados a arrepentirnos en esta mañana, hermanos. Yo te llamaría a arrepentirte genuinamente de aquel pecado que te está arrastrando o que te está desviando de tu continua fidelidad a Cristo, de la vida de oración, de la vida de firmeza, de poder hablar el Evangelio, de dar lo que más esté de tu parte para que la obra del Evangelio, ¿verdad?, se abra y para que la puerta para la predicación de la palabra siga adelante. Dice de esta manera 2 de Pedro, capítulo 1, verso 9 y 10, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. Me llama la atención que cuando celebramos la Santa Cena, ¿qué hacemos? Recordamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Recordamos, es parte de la adoración. Ya cantamos, ya ofrendamos, ya recibimos la palabra, pero ahora vamos a recordar.
¿Qué vamos a recordar? No ocupamos el Cristo crucificado porque tenemos la palabra viva y eficaz que nos lo dice, ¿verdad? No ocupamos un amuleto para recordar a Cristo necesariamente. Tenemos la palabra para recordar su muerte y resurrección, que nos ha dado libertad del pecado y nos ha dado poder para obedecer su palabra. Entonces la idea aquí es, Pedro dice, algunos están cortos de vista porque han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermano, ¿por cuántos pecados murió Cristo en la cruz? Por ti. ¿Por los del pasado? ¿Por los del presente o por los del futuro? Cuando Cristo muere en la cruz hace más de 2000 años, ¿cuántos de tus pecados eran futuros? ¿Cuántos? Todos. Hermanos, ¿cómo es posible? Cristo murió por los pecados que ya ves como creyente todavía no he cometido y ya fueron perdonados y castigados en esa cruz. Hermanos, ¿cómo no deberíamos de vivir en gratitud y en alabanza a Dios? Amén. Te voy a invitar que oremos, que meditemos y te voy a dar el tiempo para que tú participes, ¿verdad? Del jugo, pero donde la galleta es lo primero y después del jugo. ¿Está bien? Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de recordar, Señor. Sí, recordamos lo glorioso que es Cristo, la supremacía de Cristo. Sí, recordamos que Él murió y resucitó a favor de nosotros. Sí, Señor, recordamos eso, pero ayúdanos, Señor. Necesitamos más que solamente recordar cosas. Queremos vivir, Señor, de la manera que te agrada. Queremos vivir agradeciéndote, como decía Pablo, gracias, Padre. Gracias, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la ofrenda de tu Hijo. Señor, en esta mañana queremos comprometernos a abandonar nuestro pecado. Queremos comprometernos a abandonar las cosas que son tropiezo para otros, las cosas que son tropiezo para nosotros mismos. En esta mañana, Padre, te pido que animes a tu iglesia. Anima a tu iglesia a vivir de acuerdo a tu palabra. Y en este momento, mientras tomamos, Señor, este pedazo pequeño de galleta y este jugo, Señor, queremos recordar tu cuerpo maltratado en aquella cruz, pero también el derramamiento de tu sangre, significando tu muerte, Señor, que completamente tuviste que morir, recibiendo la ira de Dios. Puedes participar si así lo quieres hacer. Y después de que participes vamos a pensar en un canto. Señor, bendice a tu pueblo, fortalece a tu pueblo, ayúdales a meditar y a no olvidar, Señor, en esa muerte, en esa resurrección que nos ha dado victoria. Gracias, Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, sabiendo que eres tú el que tiene toda potestad, toda autoridad, y porque nos has dado acceso a través de tu Hijo, que es supremo,
que es el creador de cada molécula, Señor, que nos mantiene unidos, que es el creador y la cabeza de la iglesia, y nosotros somos su cuerpo. Ayúdanos a poder vivir como un cuerpo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos despedidos todos. El que quiera quedarse, son todos invitados a la clase que tenemos. No se olviden de llevar cajas con despensa y también de la leche que está en el refrigerador, por favor, ¿verdad? Porque no quisiéramos que eso se desperdicie. Que Dios les bendiga a todos.